Lo dijo en la primera hora. De alguna manera, tengo otro material para conversar, porque creo que hay que hablar del caso Nene. Tengo una información que quiero compartir con ustedes ya mismo. Pero antes, para seguir en la tónica de lo que hablábamos el día de ayer en este espacio, de lo que comentábamos con ustedes, con la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas digitales, a gente que nos está escuchando en la radio. Realmente, vean, es una decepción la reacción de la sociedad. Es una decepción. O sea, Quito se incendia. Tenemos 100 familias evacuadas, tenemos gente que lo ha perdido todo. Por ahí Fernando Carrero Mena publicaba ayer el caso de una pareja que entiendo ha sido muy querida acá en el mundo académico, en el mundo profesional, que perdieron su vivienda. Esta pareja perdió su vivienda. Hay un tema de flora, de fauna gravemente afectado. Es una emergencia la que ha herido Quito y resulta que acá tenemos a los unos posicionando la etiqueta Quito sin alcalde. Entonces, el alcalde Muñoz es el culpable de todo lo que está pasando, el alcalde Muñoz es un inepto, el alcalde Muñoz hay que votarlo, al alcalde Muñoz hay que revocarle el mandato, y el alcalde Muñoz tiene la culpa de todo lo que está pasando. Entonces, posicionan la etiqueta Quito sin alcalde. Y por otra parte, los del otro lado, en cambio, posicionan la etiqueta Quito tiene alcalde. ¿Ya? Para tratar de posicionar la imagen del señor alcalde y contrarrestar la etiqueta del Quito sin alcalde. Y en eso están. O sea, en lugar de emplear sus energías en algo más positivo, que no tenga que ver con el generar o posicionar tendencias digitales, lo que están haciendo es destinar recursos, tiempo y energías a la bronca en redes y a tratar de ver quién tiene más posicionamiento digital. ¿El Quito tiene alcalde o el Quito sin alcalde? Y en el medio, como siempre les digo a ustedes, los ciudadanos, que está claro que para algunas gentes les valemos un pepino, un rábano, no les importamos, en serio, no les importamos, aquí no les importamos, aquí no importa lo que pasa, aquí no les importamos, así nos tratan a los ecuatorianos y ecuatorianas, a los ciudadanos, aquellos que no son parte del poder político, aquellos que tienen unas urgencias distintas a las de los políticos, aquellos que cada día están pensando cómo parar la olla, cómo llevar un pan para su mesa, ¿ya? A esa gran masa de gente que vive con menos de $1 al día, que son algo así como 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, menos de $1 al día. A esa gente está claro que no les importamos aquellos que posicionan los hashtags. Quito sin alcalde o Quito tiene alcalde. En lugar de tratar de, por Dios, dejar de lado la polarización, y entender el momento que estamos viviendo. No les vale un pepino, en serio. Y es decepcionante. Ayer alguien me decía, por ejemplo, me respondía a un comentario que yo decía en este sentido. Y me decía que en el Ecuador somos solidarios. Sinceramente, yo he perdido la fe en aquello. Y esto a propósito de algo que publicaba, que lo tengo por aquí a la mano. ¿Quién era que publicó? A ver, por aquí tengo. Efrén Guerrero, ¿ya? Que también yo sé que nos escucha mi doctor Efrén Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Decía el doctor Efrén Guerrero Salgado: lo que sí les pido, istas y antis, váyanse a la porra, así. Porque ya estamos todos en Ecuador que parece el infierno, así tal cual. O por ejemplo el apreciado Eduardo Andino Espinosa, colega periodista además y querido amigo, gran persona, gran ser humano, por cierto. Publicaba ayer: en medio de la crisis que vive Quito se evidencian dos grupos. Uno, los racionales, que entienden que, al menos por ahora, se deben declinar posturas políticas y buscan unirse para afrontar el problema. Ellos piensan en la gente, en las vidas de muchas familias. Yo estoy convencido que los racionales son la mayoría. Vamos a incluirnos. Somos la mayoría. Pero también tenemos a los otros, que en cambio son la minoría, pero son los que más ruido generan. Aquellos que buscan utilizar la crisis para atacar y responsabilizar al otro. Los unos a los otros. Atacar o responsabilizar al otro. Al enemigo, para generar más odio y caos en un país que vive momentos dantescos. Es bueno identificarlos, pues solo desnudan una vez más su verdadera personalidad, su racismo y su irresponsabilidad con la vida, muchas veces disfrazado de discurso objetivo tras un micrófono. Yo creo que es pertinente al rayón de LED.
Pongámonos en el primer grupo siempre, no le hagamos el juego a quienes abonan el odio y la destrucción. Entonces, frente a esto, el apreciado doctor Ludwig Álvarez Rengifo escribía desde el centro del país y me decía, no, para nada. Ecuador es un paraíso con habitantes nobles y solidarios. Existen delincuentes intencionalmente actuando de manera premeditada para generar distractores en perjuicio de todos. Esa es la verdad. Coincido con lo segundo, discrepo con lo primero. Yo he perdido la esperanza. Yo no creo que este país, lamentablemente, la polarización nos ha ganado, la bronca nos ha ganado. En todo vemos vistas o antis. Si uno dice algo a favor de, automáticamente. Si, por ejemplo, si yo me atrevería en este momento a destacar, porque yo sí creo que el alcalde ha tenido un papel interesante liderando la vocería del COE metropolitano, ya, te pautó Pavel. Entonces, como te pautó Pavel, hablas bien de Pavel. ¿Ya? Pero si en cambio critico, como lo hice en su momento en este espacio, el hecho de que no se haya socializado adecuadamente. Ya, voy a salirme de lo que estamos pasando ahora mismo y voy a lo que pasó hace pocos meses, hace un par de meses, cuando se aplica la medida de sanción por el exceso de velocidad. Y un ciudadano extranjero que iba a 51 kilómetros por hora fue detenido 3 días, porque esa es la sanción que establece el COIP. Ojo, yo expliqué aquí que el COIP lo dice, no era invento del alcalde ni del consejo. Pero sí me pareció que el municipio debió primero socializar con mucha más fuerza esta medida. Ya, porque eso le terminó pasando factura. Eres opositor al alcalde. Es que eso es. Y estos ejemplos tan simples se aplican para todo. Si yo digo, qué bueno que el presidente Noboa haya regresado al Ecuador, te pautó Noboa. Pero si yo digo, qué malo que el presidente ayer haya estado en el COE y no haya generado la vocería, porque no me explico por qué el presidente ayer no generó la vocería, si estaba anunciado, ¿ya? Eres correísta y eres odiador. En esas estamos como sociedad. En serio, como sociedad de verdad ya no tenemos componte. Ya. Y acá, por ejemplo, la Pati me dice, Pati Núñez envió un abrazo. Otros más allá de las etiquetas de redes, estamos preocupados también por cuadrar las actividades diarias con las clases no presenciales de los guaguas. Que dicho sea de paso, me dice, mi hija las detesta. Legítimo lo que dice la Pati. Acá mi doctor Guamán. Ayer, uno de los más connotados opinadores de este país, insinuó en redes que Rafael Correa es el culpable, así como otros renombrados periodistas. O sea, mis queridos Sherlock Holmes, tenemos un montón de agentes del FBI, deberían trabajar en alguna serie de CSI. Ya saben quiénes provocaron los incendios. Los unos dicen que fue Noboa para distraer, los otros dicen que fue el correísmo para cumplir con ese desatinado post de Rafael Correa de hace algunas semanas. ¿Ya? ¿Qué tal? Acá doña Ruth me dice que no le mande saludos, luego le han de decir que me han pagado, me han pautado. Así nomás, así nomás. Y como estamos en esas, ¿ya? Yo quiero que nos centremos y escuchemos con mucha atención y les invito a hacer lo que les quiero decir, porque ayer tuve una información sobre un caso que de pronto se ha enfriado, que es el procesamiento judicial del hijo de la señora vicepresidenta de la República. El denominado caso Nene. Ya me han de decir hoy cualquier cosa, pero bueno. Así mismo pasa en este país. Vamos a recordar el denominado caso Nene. Y pongamos el contexto para el conocimiento de nuestra audiencia. Y voy a citar la publicación que en su momento generó el portal GK en junio pasado. Con un nombre particular, la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal Leonardo Alarcón, realizó el 21 de marzo del 2024, en la madrugada, una serie de allanamientos en Cuenca y Quito, en el marco de un caso que lo bautizaron como Nene, en el que investiga un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. En esos operativos en Cuenca, se detuvo a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Los allanamientos se realizaron bajo la supervisión de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía encargada de la investigación. Según el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, cualquier persona que acepte, solicite a terceros presentes o a cualquier otra remuneración con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros, estaría cometiendo el delito de oferta de tráfico de influencias. Es decir,
No es lo mismo el delito de tráfico de influencias, que involucre, eso sí, que un servidor público o funcionario con poder abuse del cargo para obtener algo que lo beneficie o que beneficie a otros. En la audiencia de formulación de cargos que se instaló la noche del jueves 21 de marzo pasado en el Complejo Judicial Norte de Quito, la jueza María Fernanda Castro dictó prisión preventiva para el señor Francisco Sebastián Barreiro Abad por 90 días, el tiempo que durará la investigación. Barreiro debía cumplir la pena en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en las afueras de Guayaquil. Lo hizo hasta el 7 de mayo, cuando accedió a medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. En abril pasado, el hijo de la vicepresidenta presentó una solicitud de caución y pagó una fianza de $20,000 para poder defenderse en libertad. Su boleta de excarcelación salió el 6 de mayo. Al mediodía del 7, su abogado publicó en su cuenta de X un mensaje que decía que como defensa de Barreiro estaban vigilantes a la espera de que el SNAI cumpla con su deber y emita la boleta de excarcelación sin más dilaciones. En la tarde, Barreiro salió de la cárcel. Como medidas alternativas, la jueza ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica cada miércoles ante la Fiscalía en Cuenca desde el 8 de mayo. El jueves 23 de mayo, la Fiscalía llamó a la vicepresidenta Verónica Abad a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento, como parte de la investigación del caso Nene, en el que está envuelto su hijo. La Fiscalía no especificó en qué condición convocó a la vicepresidenta. El abogado Osvaldo Trujillo, quien patrocina la defensa del señor Barreiro, le pidió a la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que aclare en qué sentido fue convocada a declarar a la vicepresidenta, porque si fuera en calidad de testigo no podría declarar en contra de su hijo, pues el COIP lo prohíbe. Abad debía dar su declaración el 28 de mayo, sin embargo no compareció porque según su abogado no había sido notificado oficialmente ni le aclararon en calidad de qué será su versión. La declaración fue diferida vía telemática para el 3 de junio. Ese día el abogado Trujillo dice que la vicepresidenta se conectó en la mañana al enlace Zoom. También dijo que Abad no conoce los detalles del caso en ese momento y se acogió al derecho del silencio. Una semana después, el 10 de junio, la Fiscalía publicó un video en el que Carlos Donardo Alarcón, agente fiscal, dice que durante la etapa de instrucción fiscal del caso hicieron algunas diligencias, entre ellas la ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada con su contratación, con la contratación por disposición directa de la vicepresidenta de la República. El fiscal también dijo que a través de la información telefónica obtenida en la investigación se determinó la presunta participación de la vicepresidenta en esta causa. La Fiscalía había pedido la vinculación de la vicepresidenta. Estoy un poquito haciendo un recorderis para el contexto correspondiente. El 14 de junio pasado, la Asamblea Nacional no alcanzó los votos para autorizar la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad al proceso, es decir, el proceso sigue sin la vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo más reciente? Hace un par de semanas, la audiencia preparatoria de juicio contra Francisco Barreiro no se instaló. La audiencia preparatoria de juicio en contra de Francisco Barreiro Abad y Daniel Redroban, procesados por presunta oferta de tráfico de influencias del caso Nene, no se instaló el pasado 11 de septiembre en el Complejo Judicial Norte. Fiscalía indicó que las defensas de los procesados presentaron pedidos de diferimiento y la jueza declaró fallida la audiencia. Eso es lo último que tenemos sobre este tema. Me dice el Dani, no es pena sino medida cautelar. Gracias por la corrección. Efectivamente. Acá me dice mi doctor Salgado, no había pena que cumplir. Exactamente, ahí hay una imprecisión, yo leí tal cual, pero tienen razón, es una medida cautelar. Gracias por la corrección. ¿Por qué me tomo el tiempo para traer a colación aquello? Porque en este tema, el país demanda transparencia. Y por supuesto, los ecuatorianos exigimos saber la verdad. Más allá de las declaraciones de las autoridades, más allá de la discusión política, más allá de los señalamientos en uno u otro sentido, aquí en este espacio, a mí me han escuchado ser crítico del trato que ha recibido la vicepresidenta de la República en algunos pasajes de su tempestuosa relación con el presidente. A mí me han escuchado. A mí me han escuchado en este espacio hablar y decir que sí, ha habido algunas actitudes que configuran violencia política contra la vicepresidenta. Sí, pero también me han escuchado a mí decir
Que la vicepresidenta, desde mi punto de vista, con sus declaraciones ha perdido totalmente los papeles y ha tenido actitudes conspirativas. Sí, me han escuchado hablar sobre el rol de la vicepresidenta. Pero ahora quiero hablar sobre el rol de su hijo, que está siendo investigado y que me parece a mí, porque los delitos son personales, el hijo de la vicepresidenta tiene que aclarar algunos movimientos financieros internacionales que ya son materia del procesamiento de la investigación sobre su propia situación personal. Y vamos a revisar, y le pido al equipo en la cabina, vamos a revisar algunos documentos a los cuales he tenido acceso en las últimas horas. Póngame el primer documento, por favor. Pongamos en pantalla el primer documento. Primerito que le envíe. Exacto. Les voy a mostrar 3 documentos de movimientos financieros en donde consta el nombre del hijo de la vicepresidenta que tendrían relación con cuentas abiertas o manejadas en paraísos fiscales. Este, por ejemplo, documento habla de una cuenta en Belice. ¿Qué es Belice? Belice es un paraíso fiscal. ¿Ya? Belice es un territorio que, según la definición, ofrece condiciones fiscales ventajosas a los fondos extranjeros, como bajos o nulos impuestos sobre los ingresos o secreto fiscal. Belice es un paraíso fiscal. Sigue siendo considerado uno de los principales paraísos fiscales de América Central. Más allá de que en febrero pasado la Unión Europea retiró a este país de su lista de territorios no cooperadores a efectos fiscales. Es considerado esto que se llama un territorio para empresas offshore, que según la definición se conoce como centros financieros offshore a los establecidos en jurisdicciones con un nivel impositivo muy bajo, es decir, paraísos fiscales. Mi pregunta es, aquí tenemos un documento donde se menciona Belice, dice Banco Delta Sociedad Anónima, ahí hay unos montos, dice balance el primero, $153,621,83, abajo otro balance, $3,155,264. Y abajo está señalado, autorizado, dice Mariano Keteldik, Mariano Keteldik. Y está el nombre de Francisco Sebastián Barreiro Abad. Póngame el siguiente, por favor. Vamos con el siguiente documento. Este es otro documento. Ahí está. Igualmente, país Belice, Capital Financial Service Limited, Banco IGB International, balance dice $61,209,27. Abajo, que está señalado con esta de color naranja, autorizado Mariano Keteldik, Francisco Sebastián Barreiro Abad. Póngame el siguiente. Vamos con el siguiente. Ahí está. Ese en cambio nos dice por Luis Mauritius, Banco Absa Bank. Dice ahí balance $42,183,09. Y en rojo aparece autorizado Francisco Sebastián Barreiro Abad y Mariano Keteldik. Nos debe dar una explicación sobre esto, ¿no? Póngame el siguiente. Vamos a poner, digamos, la imagen un poco más cerca de lo que les acabo de mostrar. Ahí tienen ustedes. Banco IGB International, balance $61,209,27. Póngame el siguiente. Siguiente, por favor. Absa Bank, balance $42,183,09. Y miren ustedes, pónganme otra vez la anterior, un ratito la anterior, antes de que se me vaya. Miren ustedes la fecha abajo.
Expira agosto de 2029, dice. Ahora sí la siguiente. Y tenemos esta que dice Banco Delta S.A. Tenemos un balance 153.621,83 y abajo 3.155.264 en dólares. Pero me escuchan. Muchas gracias. Quiero hacer una prueba de... ¿Por qué les he mostrado esto? Ya mismo vamos con Cristian Rivera, que se está conectando para poder hablar de emergencia. Estamos hablando, si sumamos todos estos montos, y por eso la explicación, y yo lo planteo, primero que he validado y muestro estos documentos porque he validado su veracidad. He certificado su veracidad, la veracidad de estos documentos. Si sumamos los montos, estamos hablando de más o menos 8 millones de dólares. Y aparece el nombre del hijo de la señora vicepresidenta de la República, que se supone que en algún momento ejerció la intendencia de policía de la SUAY. ¿Cómo un servidor público que vive de su sueldo puede manejar? Si es así, porque esto tiene que estar sujeto a una investigación. Pues digo, aquí he presentado un documento cuya veracidad lo he validado y por eso me atrevo a presentarlo. Yo no les digo porque me contaron, alguien me contó y no presento un documento. Aquí he presentado unos documentos cuya veracidad he validado. Y los presento justamente por aquello. Como procuro manejar la opinión con seriedad, valido su opinión con documentos que les acabo de presentar. Y la pregunta simple es, ¿cómo un servidor público con un sueldo de servidor público puede manejar alrededor de 8 millones de dólares depositados en cuentas domiciliadas en paraísos fiscales? Declaró este dinero, ¿cómo los tiene por allá? Declaró que tiene cuentas en paraísos fiscales, porque si hubiese sido así, no hubiese podido desempeñar un cargo en el sector público. Yo no encuentro relación de lo uno con lo otro. 8 millones de dólares depositados en cuentas en paraísos fiscales. Francisco Sebastián Barreiro Abad le debe una explicación al país. Por supuesto, tiene legítimo derecho de defenderse. Y esto tiene que ser parte de un proceso investigativo. Pero aquí tenemos una referencia que, como les acabo de decir, la he validado, la he contrastado, he certificado la veracidad de los documentos que les acabo de mostrar. No les digo porque me han contado. Me llegaron unos documentos que los revisé y por eso me atrevo a presentarlos. Porque ¿saben qué? Si hablamos de transparencia, bueno, demostremos la transparencia. Demostremos la transparencia. Entonces, separemos la discusión política y la bronca del presidente con la vicepresidenta, broncas entre políticos, y que nos cuenten esto, pues. ¿Cómo es que el hijo de la vicepresidenta aparece como titular de cuentas en entidades financieras domiciliadas en paraísos fiscales? ¿Y cómo es que el hijo de la señora vicepresidenta de la República, según estos manejos, tiene algo así como 8 millones de dólares depositados en bancos offshore? Nos deben una explicación. En serio, ya basta de vernos la cara a los ecuatorianos. Una cosa es la bronca política sobre la cual podemos tener un montón de opiniones y otra cosa es la corrupción. Y en la corrupción, por lo menos en la corrupción, vean, ¿qué han de hacer? Unámonos y pidamos explicaciones. Sobre esto, alzo mi voz públicamente y como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, pido y exijo una explicación sobre estos dineros depositados en cuentas de entidades financieras domiciliadas en paraísos fiscales. Ojalá que tengamos una respuesta siempre con base en el debido proceso. Siempre, que es un concepto que defiendo en este espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.